queremos compartir acerca del testimonio cristiano. Pero primero quisiera comenzar, no sé si ustedes saben, hace un par de meses se vendió un diamante muy valioso. Le llaman la estrella de África. ¿Escucharon hablar alguna vez de ese diamante? No sé el precio, no me acuerdo en este momento, no viene al caso, pero fue el que se vendió más caro de todo. Y en realidad los diamantes valen por el tipo de pureza con la que estén o que posean, claro, en el sentido de que más transparente es el diamante, se lo considera más puro y más valioso. Lo que me interesa a mí de los diamantes es para hacer una especie de comparación, de analogía con nuestras vidas cristianas, porque los diamantes son el resultado de un proceso muy largo. Si usted toma un grano de carbón o una partícula de carbón, un pedacito de carbón y un diamante, en el origen son iguales. Los dos parten de lo mismo, pero uno se quedó carbón y el otro llegó a ser diamante. ¿Qué le pasó a este que llegó a ser diamante para llegar a ser diamante? Bueno, sufrió un proceso de presión, de altísimas temperaturas, un modelado así que lo fue transformando. Nuestra vida cristiana es así también, hermanos. El Señor, a través de muchísimas pruebas y circunstancias difíciles, va haciendo que nuestras vidas sean transformadas para, como un diamante, ser transparentes, y no para reflejarnos a nosotros, sino para reflejarlo a Él, a su imagen. También encontramos que en la vida cristiana hay personas que creen ser diamantes y todavía no lo son, se han quedado en carbón nomás, como veíamos recién. Y hay otra particularidad que tiene el diamante y el carbón. El carbón absorbe la luz, pero el diamante la refleja. A eso tenemos que apuntar. Vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor y con la palabra que es la que nos dice, como espejo, cómo está nuestra vida. ¿Qué somos? Si somos carbones todavía o si se va puliendo el diamante que somos. Y el pasaje que queremos compartir para eso para evaluar esto, es Colosenses 4 y el versículo 5. Es tan profundo este versículo que daría para partirlo en dos mitades y predicar dos veces o muchas más incluso. Yo voy a tratar de hacer 3 pasos. Voy a leer el pasaje con ustedes. Voy a tratar de desmenuzarlo un poco palabra por palabra, a ver qué quiere decir, y después vamos a integrar otra vez esas dos palabras, pero básicamente respondiendo a dos preguntas que serían: ¿qué es andar sabiamente para con los de afuera? ¿Y qué es vivir redimiendo el tiempo? Esas serían las dos preguntas que queremos responder. El pasaje, que es muy sencillo y que lo podríamos memorizar, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Verdad que se puede memorizar? Es muy simple. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Efesios, que es el libro paralelo a este, tiene un versículo sumamente parecido en la segunda mitad que dice: aprovechando bien el tiempo. ¿Se lo acuerdan? En Efesios esta es. Entonces, las dos preguntas que yo me hice para tratar de capturar el sentido de este pasaje era primeramente esto: ¿qué es vivir sabiamente para con los de afuera? Y después me pregunté qué era vivir redimiendo el tiempo. Yo quisiera ir un poquito palabrita por palabrita en este versículo, como les anticipé hoy, para entender lo más posible de qué trata. La primera palabra que aparece en sus Biblias, ¿cuál es? Andad, ¿no? Pregunto, para que ustedes recuerden, ya lo venimos estudiando hace como desde la mitad del año pasado este libro Colosense, ¿no? Uno a veces pierde la distancia, pierde la sonoridad de ciertas cosas que se dijeron. Esperemos que no la vivencia, esperemos que se produzca eso de a poquito a nosotros. Pero esa palabrita, andad, se dijo en otras ocasiones a lo largo de esta carta. Ya Pablo le dijo
a los hermanos que están recibiendo esta carta en alguna otra ocasión, anden en tal cosa, dejen de andar en tal otra? ¿Se acuerda alguien algún otro andad que se mencionó anteriormente? Andad en el Espíritu era uno. Ese era el más importante, ¿no? Bueno, se los dejo de tarea y busquen los otros andad que menciona Pablo, y hay un par más. Y ahora, retomando eso, nos va a decir andad, condúzcanse, quiere decir, ¿no? Vivan de esa forma. Tiene que ver con andar, entendido como que la vida del cristiano no es estática, es un camino. Y el camino que nos transforma en la vida cristiana, ¿cuál es? El Señor Jesucristo, la vivencia de nuestra relación con Él todos los días. Eso va transformándonos. No es una vida para que la miremos desde, así como desde el balcón o desde arriba del techo, sino ahí dentro de esa vida misma, ¿no? Viviéndola. O sea, el que la mira como desde el balcón, como desde afuera, sabe qué debiera vivir, sabe cuáles serían las formas en las que debiera comportarse, pero no es su naturaleza comportarse así, no le interesa en el fondo. La vive como los fariseos la vivían, ¿no? Nosotros estamos llamados a conocer lo que la palabra dice y a vivirlo. Sabiamente, que es la segunda palabrita que aparece, tiene que ver con lo siguiente. En la Biblia, en el texto bíblico, cada vez que nosotros escuchemos sabiamente, no está queriendo decirnos vívanlo inteligentemente nada más con sus cabezas. Está diciendo toda la enseñanza que la palabra de Dios les ha enseñado, que no hay sabiduría por encima de esa, no hay inteligencia por encima de esa, vívanla. Siempre está integrado lo que se aprende y la vida en la Biblia, nunca está separado. Nunca hay ningún tipo de enseñanza que nosotros aprendemos para tenerlo ahí y nunca usarlo. Todo y cada cosita que el Señor nos enseñó y que les enseñó a sus discípulos, llegó el momento y hay un ejemplo bíblico de cómo ellos tuvieron que usar eso que el Señor les enseñó. ¿Cómo se manifiesta ese vivir sabio? Bueno, a través de lo que se llama testimonio cristiano. El testimonio es la forma en la que nosotros nos conducimos todos los días de nuestra vida y que todas las demás personas están viendo. Eso está en coherencia con el mensaje que decimos vivir o está en contradicción. O sea, yo digo, pertenezco a Cristo y vivo de una forma como aquel que no pertenece a Cristo, soy una contradicción caminando. O sea, estoy diciendo una cosa como si yo le dijera ahora, fíjense que yo soy rubio. Fíjense que soy rubio. Porque yo soy rubio. ¿Ustedes me creerían? Hay muchas evidencias que dicen que no soy rubio. Bueno, así hacemos a veces con nuestras vidas cristianas. Yo soy cristiano, pero nos comportamos de una forma que toda la gente está diciendo, eso es ser cristiano. Aún aquel que no sabe mucho de qué cosa es el cristianismo. Pero hay cuestiones que son tan evidentemente no cristianas que hasta el no cristiano se da cuenta que así no se comportaría un cristiano. Y eso es triste. Es más, todo esto que está enseñándonos no está diciendo que debemos comportarnos de esa forma solamente para con los que están adentro de la congregación. Fíjense que el otro pedacito dice que debemos andar o vivir sabiamente para con los de afuera. Para con los de afuera es una expresión que significa para aquellos que todavía no han llegado a ser creyentes, para aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo, que con nuestro testimonio podemos reflejarle cómo es ese cambio de vida o no. El Señor es el que llama, pero nuestros testimonios a veces espantan, a veces no contribuyen a la evangelización. El testimonio, esta es una frase que me clarificó, me ayudó a entender un poquito. El testimonio habilita nuestra predicación. Si lo que nosotros estamos diciendo se ve en nuestras vidas, no digo que van a creer inmediatamente, pero hay una coherencia, vuelvo a insistir con la palabra, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y si algo o por algo el cristianismo es juzgado, rechazado muchas veces,
es porque los cristianos decimos una cosa y hacemos otra muy distinta. Como la mayoría de las personas buscamos nuestro propio beneficio, porque actuamos muchas veces carnalmente y no espiritualmente. El Señor en muchas ocasiones nos habló de cómo debíamos nosotros conducirnos. Dijo en una ocasión que nos enviaba como ovejas en medio del lobo, pero que por tanto, porque esa situación es la que vamos a enfrentar todos los días, la de estar como ovejas entre lobos, entre gente que se devora entre sí, que quiere devorarnos, que debemos ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Este astuto no es buscar con malicia obtener algún tipo de ganancia deshonesta o algún tipo de aprovechamiento de las demás personas. En realidad nosotros estamos llamados para bendecir a todas las personas. Pero astuto es tener cuidado con quién me asocio, en qué me asocio. ¿Eso va a contradecir el Evangelio o va a realmente reflejarlo mejor? Voy rapidito, redimiendo el tiempo, aprovecha bien el tiempo. El versículo que les decía hoy, Efesios 5, 15 al 16, dice así: mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo le puse para que nos acordemos después, para que nos sirva. Todo lo que vamos a estar hablando es acerca de ser testigos, pero no cualquier tipo de testigos, testigos sabios. Porque hay otro tipo de testigo que es un testigo necio, que testifica también de Cristo, pero mal. Lo que muestra del cristianismo es una distorsión del Evangelio, que no es el verdadero Evangelio. Y muchas personas actualmente creen que el Evangelio es una cosa muy distinta por los reflejos que han dado personas que están reflejando no a Cristo, sino su propia carnalidad. Entonces, tenemos que entender que hay dos tipos de testigos. ¿Cuándo somos nosotros testigos necios? ¿Cuándo nosotros no reflejamos el Evangelio? Hay varios pasajes en Mateo, si ustedes quieren ir a Mateo 5, vamos a leer un par ahí. Mateo 5, 13, vamos a encontrarnos con el primero, y después desde el 14 al 16 vamos a encontrarnos con un par más. Hay muchas más cosas que podríamos decir sobre aquel que es un testigo necio, pero en principio podríamos decir esto que nos dice Mateo 5, 13. Entendiendo como testigo necio aquel que no refleja el Evangelio. Y va a decir: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Es muy interesante que el Señor Jesús, si ustedes se acuerdan que lo vimos hace un tiempo, viene a revelársenos y nos dice: yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy ¿qué más? El camino, la verdad, la vida, la puerta. ¿Se acuerdan? Yo soy. Él se definió a sí mismo, pero él no solo se define a sí mismo, también define a su iglesia. Y dice: yo soy la luz del mundo, pero ustedes también son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Él define a sí mismo y nos define a nosotros como su iglesia. Va a decir: ustedes son la sal de la tierra. La sal sirve para otra cosa que no sea para salar. La sal tiene esa función. ¿Hay alguna otra cosa en la tierra que sirva para salar? Ahora hay cosas artificiales, pero naturalmente, ¿hay algún otro elemento natural que sirva para salar que no sea la sal? Solo la sal. En esa época lo único que servía para salar era la sal. La iglesia, si no cumple su función que está llamada a hacer, ¿hay alguien más que pueda hacer la otra institución? No, solo, exclusivamente, únicamente la iglesia. Solo la iglesia. Si nosotros perdemos nuestra misión, nuestra razón de ser, ¿para qué servimos entonces? ¿Para qué servimos? No reflejamos en nada el Evangelio. ¿Qué estamos llamados a hacer? A hacer un anticipo del reino de Dios. Un anticipo de la reconciliación en Dios, de la justicia en Dios y del amor en Dios. Eso estamos llamados a hacer. Y que nuestras vidas lo reflejen. Reconciliación, justicia y amor.
escribí algo acá. Es desde la vivencia de aquello que llamamos fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es el carácter del Señor Jesucristo formándose en nosotros, que reflejamos el mensaje transformador de la buena noticia. El segundo elemento que nos hace ser malos testigos o testigos necios es cuando nos escondemos. ¿Y qué es el pasaje siguiente, que está en Mateo 5, que va del 14 al 16? Va a decir: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en el monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto, sino encima de una mesa para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Son muchísimas las razones por las que callamos nuestro cristianismo. Una muy grande, una enormemente grande, es el miedo al rechazo. El miedo a que la persona nos rechace. La verdad es que el Señor ya anticipó que íbamos a ser rechazados por el Evangelio. Y entre más nuestro diamante sea puro, por estar en contacto con aquel que lo transforma, que lo va haciendo cada vez más diamante y menos carbón, los carbones se evidencian más también. Y no les gusta a los carbones ver diamantes. Es un poco así. Quieren que todos sean carbones. ¿Cómo somos nosotros, o cómo debiéramos ser testigos sabios? Acá me ayudó a pensar un poco el comentario bíblico Mundo Hispano, donde tenía un par de versículos y sugerencias que me parecieron muy interesantes y que quisiera compartirlas con ustedes. La primera forma en la que puedo yo ser un testigo sabio, alguien en el que se ve el Evangelio, es no participar de los pecados que el resto de las personas participa. No quiere decir que nosotros seamos los super santos, los santulones, ni ninguna cosa así. No estamos llamados a ese tipo de vida. Estamos llamados a resistir, estando en Dios, al pecado. Y si nosotros no resistimos y dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, es nuestra responsabilidad que estamos permitiendo eso. Y estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que estemos en pecado? No, por eso Él envía a su Hijo, para abolir la esclavitud del pecado, darle una oportunidad al hombre para poder vivir sin pecado. La realidad nuestra es que hay todavía pecado en nuestra vida. Hay pecado. ¿Cuál es entonces nuestra posición? ¿La de dejarnos vencer por el pecado o la de estar en constante lucha contra el pecado? Luchando contra el pecado. Dice así, Efesios 5 del 3 al 8. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y este es el versículo, ¿no? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El diamante que llegaremos a ser se va formando cada día. Otro de los elementos que contribuye a que ese diamante se desarrolle es nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Eso va resistiendo al pecado, también nuestra confesión, que lo hacemos en el momento de orar. Todo eso contribuye para que nuestra vida cristiana se vaya desarrollando. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, pero que no vamos a salir de ahí físicamente. Vamos a estar compartiendo con personas que tienen una forma de vida totalmente opuesta a la nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Adaptarnos a esa forma? No. Seguir firmes en lo que el Señor nos enseña como la verdad. Uno de los problemas más grandes que nos va a comenzar a ocurrir como iglesia en este mundo es que aquellas cosas que hasta este momento nosotros conocemos y la mayoría de la persona aún no creyente puede decir esto es verdad o esto es el bien y esto es el mal, esa línea que divide qué es el bien y el mal de a poquito se va a ir desdibujando cada vez más. No es que sea profeta yo, es lo que va a ir pasando con nuestra sociedad.
la palabra anticipa eso también. Dice que van a terminar llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No nos va a sorprender cuando eso pase. Pero nuestras vidas tienen que seguir siendo transformadas por la palabra. Tenemos que ir ahí, que es la que nos va a seguir diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo le contaba una historia a mi esposa de algo que escuché el otro día. Se las voy a contar lo más brevemente posible. Espero que les resulte interesante como a mí me resultó interesante. Ustedes saben que vivimos en un planeta que se llama la Tierra, ¿no? Que nosotros llamamos la Tierra. Y que antiguamente ese planeta se creía que era el centro del universo y que era el centro de todo. Después hubo unos ciertos avances, se inventaron los telescopios y todas esas cosas y se comprobó que no era el centro, que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, pero que había algo mucho más grande. Bueno, ese es el primer momento. El segundo momento de esta historia es que se descubre hace no mucho tiempo de que todas las estrellas que nosotros vemos se van alejando, se están alejando de nosotros. ¿Sí? Esa forma de ver que la Tierra era el centro del universo nos viene de hace un montón de años. ¿Saben ustedes cuánto tiempo se creyó que la Tierra era el centro del universo? Más de 2000 años. Muchísimo más de 2000 años. 2800 por ahí, una cosa así. 2000 y tantos años las personas creyeron que la Tierra era el centro de todo. Después se descubre que no y empezaron a revisar libros y a cambiar la cabeza de que no era así. Y resulta que lo que yo veía, que era un videíto de un astrónomo muy conocido, decía que se están alejando tanto las estrellas que dentro de 1000 años posiblemente no exista ninguna que podamos ver. O sea, van a seguir existiendo, pero nosotros no las vamos a ver. Entonces la ciencia que esté en ese momento, si se basa en los hechos, va a decir, no, la Tierra es el centro de esto. Esto es todo lo que hay. El universo es el sistema solar y es esto. Pero ¿cómo si hubo una ciencia antes que demostró que no? A eso es la ciencia vieja, ya quedó obsoleta. El tipo quería demostrar lo relativo de las cosas, ¿no? Depende de qué ciencia se mire. La palabra de Dios no es así. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, va a pasar todo. La palabra del Señor permanecerá. Nada la va a hacer pasar. Lo que es verdad en su palabra ayer, lo siguió siendo hace 100 años, 500 y dentro de 10.000 años, si el Señor no vino antes, seguirá siendo verdad. A esa palabra nosotros nos tenemos que sujetar. Otro elemento para poder ser buenos testigos, testigos fieles, testigos sabios, es vivir como conviene, como es digno del Señor entre aquellos que no conocen. Hay un pasaje que es 1 Pedro 2, 11, 12 que dice: Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Llama la atención ese día de la visitación. El día de la visitación es entendido por muchos comentaristas como el día en el que se le predique a esa persona la palabra. Si han visto testimonios sólidos de otras personas que son cristianos, no van a poder acusar de nada y van a estar más receptivos. Ahora, si han visto personas que se dicen cristianas, que estafan, que no sé, que a la primera cosa se aprovechan del resto, que son maliciosos, codiciosos, avaros, cualquiera de estas cosas que vimos acá, es muy difícil predicarle a esa persona porque tiene todos los argumentos para decir: no quiero hacer eso. Vos querés mi bien, vos querés que yo llegue a hacer eso. Entonces, hay mucho de responsabilidad nuestra en que nuestras vidas estén siendo limpiadas para poder ser un testimonio más verdadero de Cristo. Un tercer punto es tener buen testimonio de ellos. Hay unos requisitos que se dan en 1 Timoteo para todos aquellos que aspiren a ser ministros. En cierta forma, cada uno de nosotros es un ministro, en su hogar al menos. Eso es algo que nosotros los protestantes tenemos muy como uno de nuestros basamentos.
cada uno es en su casa un sacerdote, alguien que está predicándole al resto. Dice así la instrucción de 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imagínense a alguien que pretende subir acá arriba a decirles, no cómo vivir, sino lo que la palabra de Dios dice, cómo debemos vivir, y él no lo vive primero, o lo vive abiertamente al revés. ¿Con qué cara se para alguien acá a decir? Bueno, sí, la cara la tiene para pararse primero. Pero qué creíble es su mensaje. ¿Hasta dónde llega la credibilidad del resto hacia ese mensaje? No hay forma, es contradictorio, es una oposición. Lo que más ha desacreditado y ridiculizado al Evangelio Santo de Dios, que no es ni ridículo ni desacreditable, pero que sí muchas personas han ridiculizado y desacreditado, es las malas vivencias que los cristianos hemos hecho del Evangelio. Nosotros, con nuestras malas vivencias, hacemos una caricatura del Evangelio. Algo de lo que las personas que están afuera se ríen. Y muchas veces sí, las cosas que vemos, que hacemos, son tan trágicamente que podemos reírnos en un momento, pero después vamos a llorar porque no reflejan en nada a Cristo. Y si no reflejan en Cristo, no son sal y no son luz. Voy a dejarlo ahí si les parece. Les voy a repartir una... Son 7 estos, van a ser muchos. Lo voy a dejar ahí y continuamos la próxima. Lo que sí quisiera repartirles es algo para darles un trabajito, un deber. ¿Quieren llevarse deber ustedes? Sí, me imagino. Me imagino. A ver, ¿dónde está mi asistente? ¿Tenemos asistente? ¿Tenemos asistente? Tenemos asistente, muy bien. Bueno, enseguidita te digo que lo reparto, por favor, pero por ahora no. Por ahora no. Anticipándome un poquito a lo que va a ser esto, que es la segunda parte de la de aprovechar bien el tiempo. En el pasaje se ha entendido con 3 acepciones, 3 formas de ver ese entendiendo o aprovechando bien el tiempo. Puntualmente, lo primero que el pasaje nos dice que aprovechar bien el tiempo dentro de lo que viene hablando es utilizar toda oportunidad posible para predicar el Evangelio. Ese es lo primero que entendemos por aprovechar bien el tiempo ahí. Lo segundo es que tenemos que, como principio, aprovechar toda oportunidad que nosotros tengamos para bendecir al prójimo. No solo predicarle, sino bendecirlo. Y lo tercero, que es algo que yo les hago a ustedes como pregunta, es ¿cómo podemos predicarle al prójimo? ¿Cómo podemos bendecirlo al prójimo? Si primeramente nosotros, como tercera cosa, no hemos utilizado sabiamente el tiempo, no hemos aprovechado bien el tiempo para tener una comunión profunda con Dios, para que yo refleje mejor el Evangelio que voy a predicar, para que yo bendiga mejor a la persona que quiero bendecir. Entonces van a ver que sí se trata de otros, sí se trata de cómo evangelizo aprovechando toda oportunidad, pero se trata de cómo mantengo mi relación con Dios para poder hacerlo más fielmente a través de mi testimonio primeramente. Entonces lo que hay acá es como una especie de pregunta que alguna vez yo fui a un taller de alabanza y adoración en Junín, hace mucho, y el hermano que lo compartió nos hizo sacar una cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo ustedes usan durmiendo, por ejemplo? Y bueno, la mayoría entre 7 y 8 horas, una cosa así. ¿Cuánto utilizan de las 24 horas del día comiendo? ¿Cuánto haciendo algún trámite, haciendo una cosa o estudiando? Bueno, la conclusión es que en todo ese esquema y en esa utilización del tiempo, Dios no estaba. Si nosotros nos dejamos llevar por las cosas que tenemos que hacer, nos falta tiempo incluso. Precisamos 27, 28 horas para hacer todas las cosas que quisiéramos hacer. Y hay algo muy interesante, o 2 cosas muy interesantes. La primera es que si uno agarra esto que le suelen llamar organigramas, ¿no? Son todos los días de la semana y las horas. Yo puse más o menos las horas, no conté las horas que supongo que más o menos dormimos, pero
sé que los horarios de nuestros son más o menos variables. El deber sería así, para ustedes, no me lo tienen que dar, ni mostrar, ni subir a Facebook, ni nada. Pongan realmente de acá al otro domingo en qué usaron cada hora de esta semana. Para un control de ustedes, para evaluarnos nosotros, a ver, ¿cuánto tiempo hubo de Dios o de mi búsqueda de Dios esta semana? Ya sea orando, leyendo la palabra, en comunión con otros hermanos. Van a ver que, como yo descubrí hace un tiempo, no es tanto como el que pensaba que era. A veces es mucho menos. Es cuestión de calidad, tampoco es 10 horas, sino crecer en calidad. Pero, decía Jeffrey de León, no hay calidad sin cantidad. Y van a descubrir esto. El hermano Núñez, que es un médico o infectólogo o algo así, aprendí de él en alguna ocasión que si uno no hace el tiempo para Dios, no se toma la precaución de decir y de decidir, voy a usar este tiempo a tal hora, hasta tal hora para buscar al Señor, no lo hace. Entonces él lo que hacía como cosa práctica, él daba sus turnos de consulta médica, ¿no? Supónganse que tenía 4 turnos para dar. El primer turno siempre lo tenía ocupado porque era la hora en la que él iba a estar haciendo su devocional. No se lo daba a nadie, ese era para Dios. O sea, si yo no me propongo hacer un tiempo para Dios y lo cumplo, no se va a fabricar solo el tiempo, no va a haber magia ahí y va a aparecer un ángel y va a decir, te recuerdo la hora de tu devocional. No va a pasar eso. Es nuestra responsabilidad esa parte. Bueno, ahora sí la secretaria lo reparte. Y les dejo pensando en estas cosas. Y ustedes también traten de pensar de qué otras formas nosotros podemos llegar a ser testigos más sólidos, que mejor compartan a través de la vida, a través de cómo vivimos el mensaje de Cristo. Señor, oramos para que sea tu palabra la que nos aliente, nos exhorte, nos transforme, Señor, nos ayude a ver nuestra necesidad, Padre. Señor, quisiera rogarte por cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que cada uno de ellos tiene muchísimas actividades. Lo sé, Señor, también me pasa. Pero ayúdanos, Señor, a poder priorizar tiempo para vos, para nuestras familias, Señor. Padre eterno, queremos rogarte que en este inicio del ciclo lectivo, aquellos que son docentes, aquellos que son alumnos, Señor, que podamos, Padre, organizar aquellos que son madres también, Señor, y que van a llevar a sus hijos o padres, y que también requiere una organización especial en las casas, Señor, de este tiempo, que nos ayude a ser sabios, Señor, que también con esto reflejemos tu evangelio, Señor, en priorizar tiempo para vos, en poder organizarnos mejor, Jesús. Señor, ayúdanos a estar conscientemente atentos, Señor, a cómo es nuestra vivencia, cómo se desarrolla nuestro testimonio cuando estamos con personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos fieles, Padre. Te damos gracias, Jesús. Amén.